Bueno, buenas noches, reciban un cordial saludo y mientras se van conectando las personas en una época a veces que es difícil esta para conectarse a las 7:30, pues los voy saludando, reciban un cordial saludo y sean ustedes bienvenidos a un webinar del Comité de Ultrasonografía de Accesos Vasculares de la AMSI en la noche de hoy con el doctor Fabián Retaco como invitado, quien es ya pues ampliamente conocido por su experiencia y quien junto al FIC y la AMSI nos están acompañando este semestre junto al doctor Carlos Santa Cruz en el diplomado de ultrasonido transtorácico enfocado. Digamos, un curso en el que estamos, un diplomado en el que estamos acabando esta primera cohorte, que creo que ha salido o está saliendo muy bien. Entonces, quiero dejarlos con el doctor Fabián Retaco. El doctor Fabián Retaco tiene una amplia experiencia, como pueden ver, es especialista en emergenciología, en ecografía crítica y general, ecografía Doppler vascular, periférico y fellowship en ultrasonografía pulmonar avanzada. Es miembro correspondiente de la Sociedad Cubana de Imagenología y miembro de insignia honorario de la Sociedad Oaxaqueña de Ecografía. Miembro de la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria, miembro de ALAT también, y miembro de la European Respiratory Society, y es miembro también de WinFocus. Entonces, doctor Retaco, reciban un cordial saludo. Ya en un momento creo que tendremos al doctor Carlos Santa Cruz, que se encuentra en el Congreso de CIM en Alemania. Entonces, doctor Retaco, bienvenido y el público es suyo. Entonces vamos a, para no cansarlos, el objetivo de esto es por qué tenemos que introducir en nuestras vidas el ultrasonido y por qué abarca a todas las especialidades. Si bien esto comenzó en 1998, el año 2000, cuando introducimos en emergencias y en áreas críticas de terapia intensiva estas máquinas y nos permitió tener una ventaja única. Por supuesto, esto tenemos que ser profesionales adecuadamente capacitados, expertos, donde podemos utilizar este método de ultrasonido de inmediato, saber por qué nuestro paciente está descompensado, qué grado de descompensación tiene. Y lo más importante de todo esto, una vez establecido el grado de compromiso hemodinámico, sea la causa que sea, trauma, no trauma, cardiogénico, no cardiogénico, podemos repetir y monitorizar la evolución de la enfermedad, es decir, la afectación del órgano, y el tratamiento que estamos haciendo nosotros. Es decir, si yo tengo un paciente con un síndrome intersticial de origen cardiogénico, el edema agudo de pulmón, ¿cómo está esa congestión pulmonar? Porque pueden mejorar los parámetros un 10 o un 15%, pero la congestión pulmonar puede seguir de severa que ingresó, sigue siendo severa. Y esto me está diciendo que mi dosis terapéutica de NTG o diurético no es la suficiente para mejorar la reaireación en el parénquima pulmonar. Entonces nos estamos dirigiendo a objetivos terapéuticos y de la evolución de la enfermedad. Esto, por supuesto, nos permitió, nos permite disminuir morbilidad y mortalidad, pero es tan útil en un hospital que tiene toda la tecnología, pero es mucho más útil y vital importancia en los hospitales públicos o privados de bajos recursos, donde, por ejemplo, yo trabajo en dos hospitales, un hospital que tiene todo, las 24 horas, hasta angio-TC, Dimeroré, procalcitonina, y estoy en el otro, ácido láctico, Dimeroré, y en el otro hospital que estoy, de 60.000 habitantes, no tengo ni Dimeroré, ni troponina sensible, ni tomografía a las 24 horas, ni especialidades en el día. Es decir, cuando yo tengo esta preparación, eso no me afecta porque el ultrasonido, nuestro paciente es un iceberg, muestra muy poco y hay que descubrir mucho, y ahí se mete el ultrasonido, lo que está debajo del agua. Y la importancia de todo esto fue cuando, en las unidades críticas, y fíjense lo que estoy diciendo, a partir de 2015, comenzamos a introducir la ecocardiografía, o mejor dicho, integración ecocardiografía
y pulmón, es decir, la integración cardiopulmonar en unidades críticas. Cuando sí, en el 2015, las sociedades científicas de cardiología de Europa, Australia, Canadá, Estados Unidos, Británica, dijeron que esto no es territorio del especialista, sino de que cual profesional esté adecuadamente preparado para recibir esa información y poder transformarlo en tratamiento. ¿Y qué pasó con esto? Que no desplazamos al especialista. Fíjense que seguimos recomendando la intervención del especialista. Primero, el especialista no está a las 24 horas con nosotros, pero que cuando los profesionales introdujeron este método, no produjo ningún efecto adverso y disminuye morbilidad y disminuye mortalidad. ¿Quién se beneficia con esto? El paciente. Entonces, ¿qué es el siglo XXI? Introducimos el monitoreo hemodinámico funcional, donde tenemos que evaluar la macro y la microhemodinamia, y la única manera de poder saber esto es a través del ultrasonido. Pero no podemos dejar de mencionar que si creemos que vamos a manejar eh, la, la, la hemodinamia de un paciente por métodos comunes, que si creemos que el ventrículo izquierdo es el más importante del sistema cardiovascular, es no entender el shock y sus diferentes formas de presentación del shock. Por eso introduzco el retorno venoso y la importancia del retorno venoso, es decir, de un territorio de baja lastancia y la importancia de un territorio de alta lastancia, es decir, ventrículo izquierdo, circuito mayor y circuito menor. Me están escuchando bien, ¿no? Por cualquier cosa, ustedes me dicen. Escuchamos, ¿Eh? doctor, lo escuchamos. Bien, entonces, si se entiende gasto cardíaco, porque el volumen minuto, la cantidad de sangre que bombea el ventrículo izquierdo en un minuto, y que se entiende retorno venoso a la cantidad de sangre que fluye a través de la vena cava superior e inferior y regresa a la aurícula derecha, esos son dos conceptos totalmente fundamentales. Fíjese que el retorno venoso tiene su compliance 40 veces mayor que el sistema arterial. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque del 100% de la volemia de un paciente, el 70% está en el sistema venoso. Y el sistema venoso tiene un volumen estresable y un volumen no estresable. Y eso es importante tenerlo. ¿Y qué factores qué importancia tiene esto? Porque hay tres determinantes importantes. La presión de llenado sistémica media venosa, la presión auricular derecha y la resistencia venosa. Todo esto genera retorno venoso, todo esto genera gasto cardíaco derecho, y si hay un buen gasto cardíaco derecho va a haber un buen volumen sistólico izquierdo y va a haber un muy buen gasto cardíaco. Entonces, tenemos que tener presente que la presión sistémica media venosa es la que representa al sistema circulatorio venoso, territorio de baja lastancia, y es proporcional al volumen sanguíneo y al tono vascular del sistema venoso. Cuanto mayor sea esta presión, mayor va a haber retorno venoso. Pero esto tiene que estar correlacionado con que la aurícula derecha tenga una presión baja, agua hacia arriba, como lo definen algunos artículos. Y esto genera que haya una mayor presión sistema venoso medio y baja presión auricular, y eso se me refiere a la presión mural de la aurícula derecha, no la transmural, hay un buen retorno venoso. Pero también tiene que haber una adecuada resistencia venosa, que tiene que ser baja. Eso permite retorno venoso y esto es lo que genera el llenado ventricular. Si esto no tiene un punto de equilibrio, si esto no tiene un punto de equilibrio, no hay gasto cardíaco adecuado. Por lo tanto, fíjense que en este 70% del 100% de la uремia, el 70% está en el sistema venoso, y de ese 70%, el 70% está en el territorio esplácnico. Por eso el gasto cardíaco aporta el gasto cardíaco aporta un 40% al territorio esplácnico. Y esto va, entonces, por lo tanto, sistema venoso, un buen adecuado sistema venoso, un retorno venoso con las tres características, los factores determinantes con presiones adecuadas, hay un buen gasto cardíaco. Por lo tanto, lo que estoy definiendo es que, ¿cómo sabemos que está hemodinámicamente estable? Porque hay un punto de equilibrio, y el punto de equilibrio es este. ¿Y cómo definimos ese punto de equilibrio?
por la presión arterial, la sistólica y la diastólica, por la presión arterial media. La presión arterial media representa la presión del sistema circulatorio total, no lo divide en partes. Entonces, fíjense que esto, por supuesto, esto lo explicamos en el diplomado de 6 meses. Acá interviene, esto es el gasto cardíaco, este es el ventrículo izquierdo. Acá hay un adecuado retorno venoso, PVC baja, presión de aurícula derecha baja, presión sistómica media aumentada y genera ese gradiente de presión y genera gasto cardíaco. Entonces, de esta manera, ese punto de equilibrio, ¿cómo sé que el paciente está inestable? ¿Cómo sé que el paciente es hipovolémico acá a la izquierda? ¿Cómo sé que acá no tiene un problema de volumen, sino un problema de bomba? ¿Cómo sé que el séptico está hiperdinámico? ¿Cómo sé que el séptico no está hiperdinámico y tiene disfunción sistólica o tiene disfunción diastólica? La única manera es empezar a preguntarse todo esto. Y esto es lo que llamamos, lo que denominamos evaluación del estatus líquido: ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y pulmón. Pero ¿es importante la fracción de acortamiento? La FEBI, el método Simpson, son métodos estáticos, unicameral o bidimensional. No nos representan. Yo puedo tener una fracción de sección normal, un Simpson que me da normal, y no sé si responde a fluidos. O puedo tener, puede ser respondedor a fluidos, pero tiene un llenado diastólico alterado o tiene las resistencias vasculares periféricas bajas. Puede ser responde a fluidos, pero si tiene las resistencias vasculares periféricas bajas, las dinas menos de 800 dinas, por más líquido que le ponga no va a tener impacto hemodinámico. Entonces, es lo que le estoy diciendo, es que por métodos comunes no nos alcanza, y el ultrasonido se mete en lo más importante, que es debajo del aire, porque todo esto que decíamos antes son la punta del aire: presión arterial sistólica, diastólica, presión arterial media, gases en sangre, PAFI, ácido láctico, urea, creatinina. Todo eso está arriba, lo que muestra el iceberg, pero abajo, oculto a través de diferentes. Los índices estáticos nos ayudan, pero son estáticos, como bien dije. Lo que tenemos que meternos e introducirnos en los índices dinámicos. Esta quinta cámara salvavidas, esta cuarta cámara salvavidas, porque esto va a manejar estos triangulitos: es volumen sistólico, gasto cardíaco, resistencias vasculares periféricas, y esto es llenado ventricular, presiones intraventriculares. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque es muy simple. Yo tengo 10 pacientes con una fractura semejante, con una fractura de cadera y fémur, es el 50% de la volemia. Estos pacientes tienen diferentes edades: 25, 35, 50, 70, 75. A todos les voy a poner 1000 mililitros en una hora, en 15 minutos, seguramente voy a hacer daño. Tobul, Michael Piskin, Daniel Baker, excelentes, que nos han enseñado todo esto, demostraron que de esa manera solamente se mejora a ojo, a lo llano, solamente mejora un 30%, el 70% vamos a hacer daño. Por eso la mejor manera de poder hacer esto es introducir los métodos dinámicos. ¿Por qué? Tenemos diferentes maneras. Yo puedo hacer responder a fluidos, pero ¿cómo está su presión de llenado ventricular? ¿Cómo está la relación? He pulsado, lateral, esa relación he pulsado lateral me está diciendo cómo está la PVC, cómo está perdón, la presión de incremento pulmonar o la fórmula de Nugget. De esa manera, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Yo tengo que sacarlo de la hipovolemia, tengo que sacarlo de la hipoperfusión, pero, pero tengo que evitar la hipervolemia. Tengo que estar en el método justo. Y no olvidarse nunca, no olvidarse nunca, no olvidarse nunca de que también tenemos que evaluar el ventrículo derecho. Un ventrículo derecho, el paciente ventilado o no ventilado, y más que nunca el paciente que está ventilado, donde transformamos un territorio de baja lastancia en alta lastancia. Esto es el estatus líquido. El ventrículo derecho, vamos a enseñarles que hay diferentes maneras de poder ayudarlos a evaluarlo. Con índices estáticos, con índices dinámicos. El más importante de todo esto eh, es el VTI derecho. El VTI derecho, que eso, de esa manera sabemos si el paciente está con problema por una disfunción del ventrículo derecho, problema de volumen o problema de presión, ¿sí? Y por supuesto, evaluar el pulmón. De esa manera
en la ultrasonografía pulmonar es tan precisa como la tomografía. ¿Por qué? Porque la tomografía es un método cuantitativo que analiza la densidad del tejido pulmonar. Y la ecografía pulmonar lo hace a través de la presencia de patrón A o patrón B. Patrón A habla de equilibrio, 50% de aire, 50% de agua, y la presencia de líneas B estamos evaluando de manera directa, es un marcador de la afectación de la aireación pulmonar de la densidad pulmonar. Por lo tanto, por eso tenemos la misma precisión que la tomografía. Y lo más importante de todo esto es irnos a la microhemodinámica. No es lo mismo tener un paciente inestable, hemodinámicamente estable, si está hipoperfundido o no hipoperfundido. Si no está hipoperfundido, lo vamos a averiguar en ausencia de ácido láctico con índice de resistencia renal del vaso. Un índice de resistencia del vaso renal o del vaso mayor de 0,7 es hipoperfusión y se adelanta al aumento, al cambio químico del ácido láctico. Yo puedo tener un ácido láctico de 4, inicia resistencia en ese paciente 0,73, en horas va a estar ese ácido láctico en 8. Es decir, que este método, con un método con un traductor convexo y Doppler, incorporando el Doppler pulsado, tiene tanta precisión como tener el ácido láctico. Si usted dice, oh, pero si usted no tiene ácido láctico, si usted no tiene ácido láctico, si tiene ácido láctico, ¿no lo pide? Sí, hay que pedirlo, porque si yo manejo este método, Doppler renal o Doppler del vaso, y tengo ácido láctico, va a estar 100% de sensibilidad, especificidad de valor predictivo positivo. Es decir, cuando se incorpora esto en el trauma, ahí recién se reduce morbilidad y mortalidad. ¿Por qué? Porque el ECOFAS no lo es todo. Yo puedo saber cómo sé si un paciente tiene un derrame pericárdico y un taponamiento. ¿Por clínica médica? No. ¿Cómo sé que tiene un neumotórax? Por ecografía pulmonar yo puedo saber si tiene un 10%, un 15%, un 20%. Tiene líquido libre en abdomen, tiene un neumotórax izquierdo. Tiene líquido libre en abdomen, tiene un neumotórax, perdón, izquierdo o derecho. ¿Y cómo sé que está inestable? La única manera de poder aplicar lo que recién les dije, los métodos dinámicos a través de la incorporación de la ecografía, la macrohemodinamia y el Doppler renal o Doppler de vaso, que es la microhemodinamia. El ECOFAS está dentro de la evaluación integral de un politraumatizado. Y lo mismo sucedió cuando la ultrasonografía cardiopulmonar empieza a definir esa disnea. ¿Es cardiogénica? ¿No es cardiogénica? ¿Tiene una neumonía? ¿Tiene un derrame pleural? ¿Tiene un derrame pericárdico? ¿Tiene un neumotórax? Es decir, fíjese la evidencia científica, más de 2.700 pacientes evaluados en un departamento de urgencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que trabajamos en áreas críticas, emergencia, terapia intensiva, debemos incorporar de manera global el ultrasonido. Pero esto, cuando se introduce en anestesia, también se demostró que ese paciente ingresaba politraumatizado y nosotros los compensábamos. Después, ¿cómo sigue el anestesiólogo? ¿Cómo sigue el anestesiólogo en la evaluación de todo esto? A ver, ¿a qué me refiero a esto? Vamos a hacerla simple. Yo tengo una fractura de cadera y de fémur. Es el 50% de la volemia. El paciente tiene 68 años. Lo estabilicé, lo compensé, lo saqué de la hipovolemia, de la hipoperfusión. Pero cuando vaya a quirófano va a sangrar otro 50%. ¿Y por qué método lo va a hacer el anestesiólogo? ¿Cómo va a poder ser que lo saque de la hipovolemia? ¿Cómo y que lo ponga normovolémico, normotenso, saque de la hipoperfusión o evite la hipervolemia? Si no incorpora el ultrasonido, tampoco lo va a poder hacer. Y por eso, también hoy en el siglo XXI, eh, la especialidad no es solamente hacer acceso venoso central o periféricos o punciones. Y cuando ese mismo paciente, edema agudo de pulmón grave, que pasó ingresa a emergencia, pasa a terapia intensiva, pasa a clínica médica, también demostró el manejo óptimo del paciente y en la reducción de la estancia hospitalaria y evitar reingresos hospitalarios por un mal manejo de ese paciente. Ya sabemos que si un paciente
puede mejorar la urea y la creatinina, disminuir los edemas periféricos, disminuir el peso, pero si se manda a su casa con mayor de 15 líneas B, congestivo estoy hablando, Luna Gargani 2015, ese paciente va a reingresar nuevamente descompensado entre los 30 y 60 días post-alta. Estoy hablando solamente de una sola enfermedad, imagínense todas las patologías que de emergencias o de terapia intensiva pasan a áreas clínicas. Por eso el clínico también tiene que manejar el ultrasonido. Y medicina familiar, los más que han desarrollado y que han podido aplicar y desarrollar y demostrar que no son, que aplican el método, no son más inteligentes, son los médicos de familia de España y sobre todo Barcelona. Pero no, ellos hicieron el 85% del COVID en sus diferentes oleadas y descompensaciones, y ellos decidían a través de sus evaluaciones quién iba a clínica médica, terapia intensiva o terapia intermedia, y los que no iban a su domicilio, ellos los controlaban con ecógrafos inalámbricos. Pero no traigo a España, traigo Uganda. Cuando los médicos de familia rurales de Uganda introducieron en el pénsul y obligatorio en la formación, el, el sonido confirmó lo que pensaban que era una neumonía o que era un asma o que un EPOC reudizado, lo confirmaba, pero también les reclasificaba. El 30% pensaban que era un asma y era una neumonía, pensaba que era un EPOC y era un neumotórax. Por ejemplo, ¿qué significa reclasificar? Por ejemplo, yo tengo este paciente, dolor cólico, región dorsal izquierda, cirradia flanco, con hematuria, y creo que por clínica, es una hematuria. Perfecto. Reviso el riñón derecho, está bien, pero me voy al riñón izquierdo y tiene una uronefrosis izquierda. Esa uronefrosis izquierda, ya dije, es un cólico renal, hago el tratamiento y lo mando al especialista. Pero cuando me voy a la vejiga, demuestro que no es un cólico renal, sino que tiene un tumor en la unión uretrovesical izquierda. Me reclasificó la patología. ¿Qué significa? No va con sonda vesical, no va con catéter doble J, sino que tengo que hacer una nefrostomía por punción, descomprimir, salvar ese riñón y que el urólogo lo estratifique y en 7 10 días esté solucionado su problema. Si no hubiera un ultrasonido, yo lo mandaba a la casa pensando que era un cólico renal. Por lo tanto, médico de familia, médico rural, deben también introducir ultrasonidos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Hoy, algo que empezó en áreas críticas, en áreas de emergencias, hoy es transversal y es abarcativa a todas las especialidades. Y ni les cuento pediatría, por supuesto. Pediatría es, y más que nunca, en pacientes donde la patología bacteriana no predomina y es viral, y descartar coinfección bacteriana en el síndrome bronquiolítico, ¿no? También pediatría debe hacer todo, debe introducir la ultrasonografía de cuerpo entero. Para enfermería, lo mismo, fíjense, enfermería hoy nos ayuda a estratificar los pacientes politraumatizados, el paciente cardiogénico y por supuesto hacer todo lo referente a ellos, a lo que es procedimientos guiados bajo ecografía, bajo ultrasonido. ¿Qué quiero decir con esto? La evidencia es abrumadora. La evidencia del siglo XXI nos está diciendo que este método en cualquier órgano que evaluemos nos da especificidad y precisión diagnóstica y monitoreo de la enfermedad y nuestra terapéutica. Es decir, cómo va la enfermedad si la estamos resolviendo con los diferentes fármacos o métodos que estamos utilizando para disminuir la morbilidad y salvar la vida del paciente. Y esto fue el gran cambio en 2011 cuando decidimos incorporarlo al contexto clínico y demostramos que no competimos con ninguna especialidad. Fíjense, cuando se introduce la ecografía en la parada cardíaca, la CLS lo introduce de manera definitiva. ¿Qué significa esto? ¿Cómo diferencia una actividad eléctrica sin pulso de una actividad mecánica ventricular? La actividad eléctrica sin pulso realmente muestra que hay actividad eléctrica, que hay latidos, pero que no hay pulso. Pero el 40%, 42% de la evidencia científica dice que del 100% de la actividad eléctrica sin pulso, por métodos comunes, hay un 40% que tiene actividad mecánica ventricular. ¿Qué significa? Que se contrae el septum, se contrae la pared, abre la válvula mitral y abre la válvula aórtica. Significa que hay gasto cardíaco, pero ese gasto cardíaco es bajo, un gasto cardíaco bajo con una fracción de sección menor del 10%, por eso no va para el pulso.
El mejor especialista en la CLS, el instructor de la CLS, no lo va a palpar. Por lo tanto, la única manera de definir actividad eléctrica sin pulso y continuar con el método típico de que dice la CLS y actividad mecánica ventricular es el ultrasonido. En definitiva, para no seguirlos aburriendo, eh, si no nos preparamos, no nos capacitamos para poder saber utilizar el desfibrilador o cuándo desfibrilar, cuándo cardiovertir, cómo ventilar un paciente con afectación difusa o afectación focalizada pulmonar, es decir, distrés o no distrés, cómo definir un bloqueo AB de primer grado, segundo grado, multipo 1, multipo 2 o un bloqueo AB de tercer grado, la única manera que tenemos no somos operadores dependientes, somos operadores capacitados. En medicina somos operadores capacitados. Eso que nos quisieron meter dependientes no hay nada. Todo es capacitación. Y por supuesto, para poder integrar la electrografía cardiopulmonar necesitamos una capacitación adecuada de 6 meses. Entonces, ¿quién define ser un experto, estar adecuadamente preparado? La competencia. ¿Y qué es la competencia? Tener, a través de una capacitación, desarrollar habilidades y destrezas que nos permitan poder utilizar el método y estar adecuadamente certificados. ¿Por qué? Porque el POCUS, y esto es POCUS, es al lado del paciente en el momento, en el contexto clínico, es la adquisición de imágenes, la interpretación de ellas de acuerdo al contexto clínico del paciente y no realizada por un especialista, por un radiólogo, cardiólogo, obstetra. Por eso hoy es un término inclusivo, un término transversal y un término universal. No se limita a ninguna especialidad. Para terminar, esto es lo que le vamos a demostrar y enseñar en el diplomado, cómo evaluar la bomba derecha, cómo evaluar la bomba izquierda, cómo se evalúa la función sistólica, métodos estáticos dinámicos, cómo se evalúa la diástole, por qué tiene importancia en la función ventricular y sobre todo por el paciente está inestable, y cómo evaluar el ventrículo derecho en paciente que está en respiración espontánea o el paciente que está ventilado más que nunca, ¿no? Y lo más importante de todo esto nos da información de las resistencias vasculares periféricas, porque vuelvo a repetir, mi paciente puede ser responder a fluidos, pero si las resistencias vasculares periféricas están disminuidas, ese impacto que yo le quiero generar no lo voy a hacer porque no tuve en cuenta, si yo tengo, responde a fluidos, resistencias vasculares periféricas bajas, y le pongo líquido y no corrijo eso, esa esa fluidoterapia, infusión de líquidos no va a tener respuesta. Y tengo que saber también que tengo un volumen estresable y no estresable. Y el volumen no estresable está en el 70% del sistema venoso y lo puedo utilizar para salvar la vida del paciente. Y por supuesto, el Doppler renal y el Doppler de vaso me va a permitir detectar si está hipoperfundido o no el paciente. Y después, por supuesto, por eso, si yo manejo todo esto, el Vexus no es necesario, porque estoy trabajando en el momento cero con el paciente inestable. Y para terminar, no tienen necesidad de ir a Estados Unidos con Michael Picking, o a Francia o a Bélgica, Daniel Becker o Tobul, porque no tienen al doctor Carlos Andrés Santa Cruz en Colombia. Y por supuesto, con mucha humildad, tienen a nosotros. Muchas gracias. Doctor Retaco, muchas gracias, muy amable. Queremos saber si hay alguna pregunta del auditorio. Bueno, mientras les surge alguna duda, pues recuerden que la idea es empezar el 20 de noviembre el 20 de noviembre de este año el diplomado. Esa es la información para los que estén interesados en tomarlo. Como dijo el doctor Retaco, es un diplomado de interés para las personas que estén al frente del paciente y que están interesados en capacitarse correctamente durante estos 6 meses y poder pues responder al paciente críticamente enfermo. Entonces, si no hay preguntas, quisiera terminar, agradecerle al doctor Retaco por siempre su deferencia con nosotros y estar acá, y a las personas pues, que se han conectado, invitarlos a que difundan el diplomado. Algunos de los que están acá están en la cohorte que estamos cerrando y les agradecemos por su participación y los esperamos en una próxima actividad. Doctor Retaco, muchas gracias, buena noche.
Yo lo que quiero decirles antes de cerrar es no tengan miedo, no miden en costo. eh, el teléfono analógico y el teléfono inteligente. Si ustedes hubieran tenido un teléfono analógico hoy no podían haber visto esta charla ni haberlo escuchado, pero con un teléfono inteligente sí. ¿Qué quiero decir con esto? La placa de tórax, el estetoscopio es el teléfono analógico, el ultrasonido es el teléfono inteligente. Decidan dónde quieren estar y creo que tienen que estar con el teléfono inteligente, con el ultrasonido. Muchas gracias. Claro que sí, doctor. Muchas gracias y hasta luego, que estén muy bien.